Comenzamos con la clase de hoy que es acciones básicas de control y diseño de controladores. Y ahora nos vamos a concentrar en una ley de control muy popular que es la ley de control PID. ¿Qué es lo que nos motiva? Bueno, ya en la clase pasada vimos que podíamos tomar una función de transferencia de lazo abierto y, y trabajando a lazo cerrado, agregar una constante, un número que fijamos nosotros, de manera tal de que la ecuación de cambiar las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado, ¿sí? De forma tal de que este sistema, justamente a lazo cerrado, cumpla con ciertos requerimientos de diseño. La clase pasada usamos esto para diseñar o como motivación para diseñar controladores proporcionales. Ahora bien, ¿por qué usar controladores proporcionales nada más? Nada impide que usemos otro tipo de controladores, que en vez de una ganancia estática, pongamos acá una función de transferencia cualquiera, con polos y con ceros. ¿Cuál es el objetivo de eso? Ganar grados de libertad en el diseño. Les doy un ejemplo. Si tenemos un sistema tipo 0 y usamos como compensación una ganancia, el producto de la ganancia por la planta siempre va a ser tipo 0 y por lo tanto el error en estado estable para una entrada de escalón va a ser constante. Ahora, si en vez de una simple ganancia usamos una función de transferencia, teniendo la misma planta tipo 0, nosotros podemos agregar acá o podemos usar compensadores que tengan polos en el origen. Por ejemplo, un compensador con un polo en el origen. Si acá usamos un compensador con un polo en el origen, ahora toda la función de lazo abierto de este sistema pasa a ser tipo 1 y por lo tanto el error en estado estable para una entrada de escalón es 0. Ese es un ejemplo del por qué usar funciones de transferencia en vez de ganancias. Y nosotros hemos visto ya que hay distintos tipos de funciones de transferencia que se pueden usar acá. En esencia puede ir cualquier cosa. De hecho, hay técnicas de diseño de lo que se llama pole placement, ajuste de polos, que terminan en funciones de transferencia bastante complejas. Pero lo cierto es que la línea más tradicional o el enfoque más tradicional de los sistemas de control dividen esto en dos grandes áreas. Los compensadores en adelanto y atraso, que tienen en adelanto y o atraso, que proveen al diseñador de una ganancia, un cero y un polo, o la otra rama, los controladores tipo PID, proporcional integrador derivativo. Y hoy nos vamos a concentrar en eso, en qué hacen los PID y cómo aplicamos la técnica de cancelación de polos dominantes en ese tipo de controladores. La ley de control del PID tiene esta forma, en el dominio del tiempo, la salida del controlador U, o sea, esta señal de acá, la salida del controlador U, es igual a una ganancia estática que multiplica a un término que es proporcional al error más otro término que depende de la integral del error más un tercer término que depende de la derivada del error. De ahí el nombre PID. Y estas acciones se pueden combinar, por supuesto. Podemos hablar de controladores puramente proporcionales, como diseñamos nosotros en la clase pasada, o podemos hablar de controladores PI, o podemos hablar de controladores PD, proporcional derivativos,
o podemos hablar de controladores PID, ¿sí? La acción proporcional siempre tiene que estar presente, pero luego se pueden combinar, esta acción proporcional se puede combinar con la integral y con la derivativa como el diseñador lo requiera. Siempre hay que recordar que la mejor solución para un problema es la más simple. Bien, ahora, la ley de control del PID determina el valor de la acción de control U en base a el valor actual del error, o sea, el estado presente, el estado actual del sistema, el error en este instante de tiempo. El acumulado de los valores pasados del error. Ahí entra la acción integradora. La acción integradora acumula el error, ¿sí? Lo podemos ver como el área bajo esta curva que indica el error. Y finalmente, se determina en base a la predicción de los valores futuros del error. Y esa es la propiedad que tiene la acción derivativa. La acción derivativa, considerando el estado actual del error y el estado anterior, es capaz de determinar hacia dónde va y de accionar en consecuencia. Esta ley PID es muy popular porque cada una de las tres acciones tiene un efecto notable y separado de las otras dos. La ley de control que aparece acá en el tiempo continuo, usando la transformada de Laplace, podemos llegar a obtener la función de transferencia, la relación entre la entrada E y la salida U, que toma esta forma genérica, ¿sí? Y en forma de función de transferencia, esta de acá. Está Kp por Td por Ti por S al cuadrado, más Ti por S más 1, sobre Ti por S, donde Kp se llama ganancia proporcional, Td tiempo derivativo, Ti tiempo de integración. En la práctica se pueden encontrar con distintas versiones de esta ecuación. Por ejemplo, una versión elimina el paréntesis y divide los términos como Kp por el error más. Este término pasa a ser una ganancia Ki por la integral más Kd, otra ganancia, por la derivada. En esta disposición, cada una de las acciones es independiente de la otra. Porque si no, de lo contrario, si mantenemos este paréntesis, vemos que la acción proporcional termina influyendo sobre la integral y la derivativa también, ¿sí? Pero lo que pasa es que para el estudio y para el diseño de sistemas de control, esta morfología es muy útil. Y hay otra configuración que es muy común, que le agrega a la acción derivativa un 0 en alfa por Td por S, perdón, le agrego un polo. En alfa por Td S más 1, con alfa en el orden de 0.1 a 0.5, ¿sí? Le agrego un 0 de forma tal de conformar lo que se conoce como derivador restringido. Y eso evita algunos de los problemas que tiene la acción derivativa. Bueno, el diseño de sistemas de control con la acción con controladores PID consiste en determinar qué valor le vamos a dar a Kp, qué valor le vamos a dar a Ti y qué valor le vamos a dar a Td.
¿Está? Ahora bien, para saber eso, también es importante conocer cuál es el efecto de cada una de las acciones. La morfología o el diagrama de bloques lo pueden observar aquí. Acá tenemos el diagrama de bloques que representa esta ecuación. Y ahora vamos con las acciones. La más importante de todas es la acción proporcional. Con la acción proporcional, la salida del controlador es directamente proporcional a su entrada. Es decir, la salida del controlador, la acción de control, es igual a una constante por el error. A esa constante se la llama ganancia proporcional. Y la acción de control depende del error en ese exacto instante de tiempo. Y esta es la acción que hace el mayor esfuerzo para tratar de minimizar al error. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tomemos una planta con esta función de transferencia 0.75 sobre s más 1 al cubo. Esta planta tiene 3 raíces en menos 1. Vamos a cerrar el lazo poniendo una ganancia proporcional, que primero va a ser 1 y después va a valer 4. Y a este sistema lo vamos a atacar con una entrada, escalón en t igual a 0, para t igual a 0, y vamos a dejar pasar algún tiempo, esperando que el sistema se estabilice, y en t igual a 20 segundos, ¿no? Vamos a atacarlo con una perturbación, a ver qué ocurre. Tengan en cuenta, este es un sistema tipo 0, por lo tanto, es de esperar que en la respuesta temporal tengamos error en estado estable. ¿Qué vemos acá en estos 3 gráficos? En el gráfico de arriba vemos la entrada del sistema y la salida del sistema a lazo cerrado. En 20 segundos entra la perturbación, que acá no está graficada, pero aquí notan ustedes cómo el sistema se establece y luego en algún momento cambia. El punto de establecimiento cambia. Bueno, eso ocurre porque acá entró la perturbación. Aquí vemos el error y aquí vemos la acción de control. Con la acción proporcional, la acción de control es exactamente igual en forma al error. Por supuesto, como el sistema es tipo 0, el rechazo al error no es total. El sistema se establece pero con un cierto valor de error, y el rechazo a las perturbaciones tampoco es muy bueno que digamos. ¿Cómo podríamos hacer este sistema más robusto, más enérgico? Agrandando la constante proporcional. Hacer la constante proporcional más grande quiere decir que para el mismo valor de error vamos a tener una acción de control más importante. Con eso esperamos que el error disminuya, tanto en esta zona como en esta zona. Pero probablemente traiga algunas consecuencias. Efectivamente, ahora aumentamos la ganancia proporcional y el error se hizo más chico. ¿Pero a qué costo? Y al costo de agregar oscilaciones en el transitorio y un tiempo de establecimiento mucho más largo. Les pongo de nuevo la de recién. Fíjense, aquel transitorio estaba entre los 5 y los 10 segundos, prácticamente no había sobrepasamiento, pero un error de poco más de 0,5, y ahora con la ganancia proporcional igual a 4, tenemos un error que es menor a 0,5, pero un tiempo de establecimiento que rondará los 15 segundos y mucho más sobrepasamiento. Y por supuesto, si dibujamos el lugar de raíces de este sistema, el lugar de raíces
de este sistema es más o menos así. Permítanme que lo dibuje acá mismo, ¿sí? Acá tenemos el eje imaginario, aquí tenemos el eje real. Vamos a tener los tres polos en -1, y de acá van a salir tres ramas. Una rama que se va para allá, una rama que se va para allá y otra rama que se va para acá. Por lo tanto, lo que vemos es que a medida que aumenta la ganancia, el tiempo de establecimiento se va a ir haciendo más grande porque las raíces de la ecuación característica se aproximan al eje imaginario. Vamos a tener cada vez más oscilaciones porque el zeta se va haciendo cada vez más chico y hasta corremos el riesgo que para algún valor de K el sistema se vuelva inestable. Pero bueno, es así. Las otras dos acciones van a tratar de colaborar para mejorar esta condición. Una, tratando de mejorar el error en estado estable. Y la otra acción, tratando de mejorar los transitorios. Veamos qué ocurre con la acción integral. Con la acción integral, la salida del controlador es proporcional a la integral de la señal del error en el tiempo, donde a TI se lo llama constante de tiempo de integración. Si aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación que tenemos acá, nos encontramos con que la función de transferencia de la acción integral aporta un polo en el origen. Por lo tanto, la acción integral tiene un efecto notable sobre el error en estado estable, porque aumenta en 1 el tipo de sistema. Veamos cómo funciona la acción integral. La acción integral funciona como un acumulador, básicamente. Si nosotros integramos un pulso, si integramos un pulso, ¿sí? Lo que obtenemos es, a la salida de la integral, una recta que va creciendo conforme el pulso pasa por ella, pero una vez que el pulso acaba, que el pulso termina, la salida de la integral no vuelve a cero, sino que se mantiene constante. Veamos cuál es el efecto de la acción integral. Entonces, acá estamos viendo la respuesta del controlador PI. Fíjense que en cuanto a oscilaciones no hay mucha mejora. El tiempo de establecimiento, de hecho, empeora, se hace más largo. Acá entró la perturbación a los 20 segundos y el sistema todavía no se había establecido. Pero el error en estado estable se hace cero. Porque claro, nuestra planta original era tipo 0, pero nosotros con el integrador le agregamos un polo al origen. Por lo tanto, ahora esta función de transferencia de lazo abierto es de tipo 1. Y el error en estado estable de sistemas tipo 1 para entrada de escalón es 0. Por lo tanto, la acción integral, si bien tiene la contra de disminuir, de aumentar el tiempo de establecimiento, y muchas veces disminuir la estabilidad relativa, tiene a favor que elimina el error en estado estable. Y finalmente, con la acción derivativa, la salida del controlador es proporcional a la derivada, o sea, a la razón de cambio de la señal de error en el tiempo, donde a TD se lo llama constante de tiempo de derivación. Y fíjense que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, cuando el error se hace nulo, no cuando el error se hace nulo,
Cuando el error se hace constante, ahí está, cuando el error se hace constante, la acción derivativa deja de tener efecto, porque la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, esta acción, la acción derivativa, toma partido exclusivamente durante los transitorios. ¿Y qué es lo que trata de hacer? Bueno, como predice hacia dónde va a ir el error, lo que trata de hacer es justamente cuando detecta que va a haber un sobrepasamiento o que van a comenzar a haber oscilaciones, toma partido para tratar de minimizarlas. ¿Cómo eso que se adelanta? Bueno, miren en esta gráfica, tenemos la planta de siempre con un controlador ahora PD, proporcional derivativo. Y lo que estamos graficando aquí son las señales de error, esta señal de acá, y la derivada del error con respecto del tiempo, claro, que es esta señal de acá, que es justamente la salida de la acción derivativa. Y noten cómo la derivada se va adelantando. Fíjense, en este instante de en este instante de tiempo, más allá de que hay una discontinuidad, de la cual después hablaremos, aquí aquí el error comienza a bajar, ¿sí? La derivada también ya está bajando y llega hasta un mínimo antes que el error. El error también va a llegar a un mínimo, pero después. Cuando llega al mínimo la derivada comienza a subir y va a llegar a un máximo. Y el error, después de llegar a su mínimo, también comienza a subir y llega a un máximo, pero llega de nuevo después. Entonces ven cómo la acción derivativa se está adelantando al error. Por eso decíamos un par de filminas atrás que con el PID, o que la salida del PID, la acción de control, depende del estado actual del sistema, el pasado, ahí está la acción integral, y el futuro con la acción derivativa. Veamos cuál es el efecto de esta acción. Probando el mismo sistema que habíamos probado recién, le sacamos la acción integral y vamos a dejar solamente la acción proporcional y la acción derivativa. Y fíjense qué interesante, con Kp igual a 4, ahora tenemos menos sobrepasamiento y un tiempo de establecimiento más corto. ¿Mantenemos el error en estado estable? Sí, lo mantenemos. Les recuerdo que cuando vimos la acción proporcional pura, fíjense, acá tenemos el control proporcional puro con Kp igual a 4. Noten que hay sobrepasamiento, la salida del sistema supera el valor del escalón unitario y el tiempo de establecimiento es de alrededor de 15 segundos. Ahora, cuando a este sistema le agregamos la acción derivativa, fíjense que ahora el tiempo de establecimiento bajó notablemente a alrededor de 7 segundos, las oscilaciones disminuyeron, el sobrepasamiento máximo disminuyó, tenemos un transitorio mucho más amigable, mucho más prolijo. ¿Y qué ocurrió con la perturbación? Bueno, el rechazo no es total porque no está la acción integral, pero también dura menos. Entonces la acción derivativa lo que hace es mejorar los transitorios, disminuyendo las oscilaciones y disminuyendo, por lo tanto, el tiempo de establecimiento. La combinación de las tres, por supuesto, nos da una respuesta como esta.
donde el sistema no tiene error en estado estable, ni para la entrada, ni ante cambios en la entrada, ni ante cambios en perturbaciones, donde tenemos ciertas oscilaciones, ¿sí? Pero son relativamente controlables, caen bastante rápido. Acá están interactuando la acción integral y la derivativa. Con una acción derivativa un poquito más grande, esto se corrige, sin duda. Y bueno, ahí tenemos entonces el efecto de las tres acciones en simultáneo. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer la ley de control PID? Porque cada una de las acciones tiene un efecto distinto. Con la acción proporcional tratamos de minimizar el error tan rápido como se pueda, ¿sí? Con la acción integral tratamos de hacerlo nulo al error, o sea, hacer que el error sea cero. Y con la acción derivativa tratamos de mejorar los transitorios. Y están tan notablemente separadas cada una de estas acciones que independientemente de cuál sea la forma final de la ley que estamos aplicando, porque yo recién les comenté que más allá de esta función de transferencia y esta ecuación que vamos a usar nosotros como base, hay muchas implementaciones del PID, cada una con alguna variación para tratar de minimizar algún problema que tiene el PID. Es una ley sumamente popular, tanto que hay muchos controladores comerciales, ¿sí?, que tienen incorporados PID. Por ejemplo, a ver, ahí está. Por ejemplo, el GECO Drive. Este es un driver para motores de corriente continua, ¿sí? De un único canal, 80 voltios, 20 amperes, ¿sí? Con un costo de más o menos $120 afuera. Nosotros para traerlo tenemos que multiplicarlo por 2, más o menos, $240. Pero de cualquier forma, si ustedes lo transforman a pesos y lo comparan con el sueldo de una persona, no es una cosa muy cara, ¿sí? No está mal en precio. Este dispositivo, si ustedes se fijan acá, dice P-set, I-set, D-set. ¿Está? Tiene entonces 3 presets, que en esta imagen no se ven, pero están acá atrás. 3 presets, 3 potenciómetros desde donde nosotros podemos ajustar la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa a nuestro gusto. El manual de este sistema indica cómo ajustarlo usando un osciloscopio, como para tener de dónde arrancar, pero luego el ajuste fino lo podemos hacer nosotros de manera intuitiva. ¿Por qué intuitiva? Bueno, porque ya sabemos qué hace la acción proporcional, ya hacemos qué hace la integral y qué hace la derivativa. Si el sistema demora mucho en establecerse, aumentaremos la acción proporcional. Si tiene error en estado estable, aumentaremos la acción integral. Si el transitorio es muy grande y tenemos oscilaciones, aumentaremos la acción derivativa. Pero siempre con un límite, porque cada una de estas acciones en exceso puede traer problemas. Y voy a aprovechar este momento para decírselos. La acción proporcional, con ganancias muy grandes, el sistema se puede volver inestable. Pero además, antes de la inestabilidad, se puede volver como muy quisquilloso, muy brioso, muy que ante errores muy chiquititos está tratando de corregir
con acciones muy violentas, entonces es como que nunca se termina de quedar quieto. La acción integral, cuando la acción integral es muy grande, tiene un problema que se conoce como wind up, que básicamente ¿en qué consiste? Vieron que la acción integral es un acumulador, acumula el valor del error. ¿Qué pasa? Si ese acumulador se va haciendo muy grande, se puede dar la condición de que el error llegue a hacerse cero, o sea, que la salida del sistema iguale a la referencia, pero como el acumulador está tan cargado, por más que la acción proporcional tienda a cero, la acción integral sigue generando una acción de control en el mismo sentido en el que ya la venía generando y por lo tanto la salida del sistema se pasa y después tiene que volver con una curva que asemeja más, para mí por lo menos, al perfil de una aleta de tiburón que a las oscilaciones, ¿no? Es muy notable el efecto de la acción integral. Y la acción derivativa tiene dos grandes problemas. El primero es que es muy sensible al ruido. El ruido es una señal de alta frecuencia normalmente. La alta frecuencia es una señal que cambia muy rápido. Si cambia muy rápido, la derivada es grande, ¿sí? Por lo tanto, es una señal que es muy sensible al ruido, muy sensible a los cambios bruscos, a los escalones, es muy sensible. Y además, usada en exceso, puede generar un freno en la respuesta temporal, ¿sí? Es como que la acción derivativa fuera casi como un control de velocidad de la respuesta. Si es muy grande, hace que la salida del sistema se frene mucho antes de llegar al valor deseado. Este es un tipo de controladores. Hay otros, los hay más inteligentes, por ejemplo de la firma Robotech. Este es un controlador de 2 canales, maneja 50 voltios y la locura es 150 amperes por canal. El precio ya es más importante, $650 en la página oficial, pero esto es una bestia. Este controlador viene con un software para programarlo desde la PC con distintas formas de cerrar el lazo de control. Nos permite hacer control de posición, control de velocidad, tiene protecciones programables, se pueden escribir scripts en un lenguaje muy similar a Visual Basic para hacerlo trabajar de una determinada forma, considerando entradas y salidas que se pueden programar por este puerto. Digamos que para robótica o para industrialización en serio, esto anda bárbaro. Este otro es un poquito más hobbyista, pero también anda muy bien.